Bendecido día tengan todos, qué bueno que estamos aquí nuevamente, que el Señor nos levanta con nuevas fuerzas, nuevas misericordias y estudiar su palabra. Mi nombre es Isacha Marín y este es el podcast Alineando tu Corazón. Hoy es el episodio 354 que se titula ¿Cómo reconocer el tiempo que estamos viviendo? Porque es importante. Es importante no vivir por vivir, no seguir como afanados en una monotonía que nos tiene la vida, el ajetreo, el día a día, y a lo mejor que no pase lo mismo que pasó en la primera venida, que muchos tuvieron a Jesús de frente y no lo reconocieron. Y hoy vamos a hablar de la mujer samaritana, porque adicional a que es una de las mujeres que me identifico mucho. Este es el mes de la mujer, el día 8 de marzo se celebró lo que es el Día Internacional, pero el mes completo, ¿verdad? Se lo dedicamos a la mujer y qué mejor que utilizar este estudio bíblico para hablar de esa mujer samaritana, para ver cómo ella reconoció el tiempo que había llegado. Y ese versículo que vamos a utilizar está en Juan 4, del 1 al 42. Pues mira, esta mujer en específico, yo me identifico mucho con ella porque yo sé y viví lo que es el rechazo, yo viví lo que es el bullying, yo viví lo que son las consecuencias de los graves errores que cometí y no tener a Cristo en mi corazón. Pero esa es la Isacha de antes. En el caso de ella, ella sí conocía de la palabra de Dios, ella sí tenía palabra y ya mismo lo vamos a identificar. Pero también cómo yo dejé de ser yo, cómo ella dejó de hacer su rutina, de tener una vida normal, porque era demasiado el acoso y el señalamiento hacia ella. Y cómo uno pierde su identidad, cómo uno pierde su enfoque, su visión, ese propósito por el cual Dios te hizo, y se pierde por los demás, por lo que estoy rodeada, por mis errores y cómo me están señalando. Y mientras ella no había sanado ese pasado, iba de marido en marido, buscando llenar unos vacíos. Y solo Dios los puede llenar. Solo Dios puede llenar esos vacíos que a veces buscamos en cosas del mundo. Y llega Jesús. Mira qué hermoso cómo ella fue la primera persona que Jesús se identifica como el Mesías. Mira qué hermoso cómo él fue donde una pecadora, pero fue a llevar salvación, porque tenemos que reconocer los tiempos. Y Jesús, pudiendo haber tomado una ruta más corta para llegar a su destino, decidió desviarse para caer en Samaria, pero en la ciudad de Sicar, donde había un pozo que ahí al mediodía iba esa mujer samaritana a sacar agua de ese pozo, porque ella estaba huyendo de lo que era la opresión que estaba sintiendo en ese entonces. Ella había tenido 5 maridos y eso se veía mal, sobre todo en la mujer que tuviera tantos hombres, ¿verdad? Como maridos, y eso pues la juzgaban mucho. Y ella iba a esa hora del día para evitar ir con las demás mujeres y que estuvieran cuchicheando y hablando de ella. No es fácil, hello, yo lo he vivido, yo no sé. A lo mejor la mayoría hemos vivido por algún momento que hayamos pasado bullying o que alguien se esté burlando o hablando de más. Pues imagínate, vamos a ponernos en los zapatos de esa mujer. Pues Jesús, mira qué hermoso que en vez de decirle: yo soy el Mesías, he venido aquí a traerte la salvación, sígueme y cree en mí. No. Él comenzó a entablar una conversación con esa mujer y le pide agua. Le pide agua física porque está en un pozo y ella está sacando esa agua física. Y ella, media a lo mejor, pues repugnante o esquivando porque los judíos y los samaritanos no se llevaban. Ella le dice: pero tú, ¿por qué tú me pides agua a mí? Tú siendo judío, yo soy samaritana, ¿entiendes? Y empieza esa controversia, pero él rompió el hielo. Él lo que quería era cautivar su atención y poder entablar una conversación.
Y esto mientras yo lo hacía, esto me edificaba mucho porque decía, muchas veces nosotros no nos atrevemos a evangelizar creyendo que tenemos que convertir a la persona en ese momento. Y esto me tocó mucho porque era como que el Espíritu Santo diciéndome, establece una conversación. Tú no tienes que ir inyectar esa fe tuya, esa palabra, ese testimonio que todo el mundo, obviamente, tú quieres que todos vivan ese gozo. Pero ese comenzar conversación me tocó mucho. Porque a veces dejamos de hablarles a otros de Jesús creyendo que tenemos que ir como que yo soy el Mesías, conocí al Mesías, a través de él vas a sanar, vas a restaurar tu corazón, vas a ser libre de todo pecado y bla, bla, bla. Pero no, mira, vamos a comenzar a establecer una conversación. Y ahora voy a ir directo a la Biblia, Juan 4, el versículo 10, que dice: Jesús les respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Ya comenzó esa parte de salvación que él estaba llevando. Ya comenzó él a hablar del reino de los cielos con la misma cosa física. Porque ella estaba sacando agua y él estaba ofreciendo agua de vida. ¿Pero a qué se refiere eso? Jesús es el verbo en Juan 1:1. Jesús es la palabra de Dios. Él estaba ofreciendo palabras de salvación. Tú estás sacando de esta agua que al rato te va a volver a dar sed y vas a necesitar nuevamente. Pero yo te estoy ofreciendo una fuente de agua viva que te va a llevar a esa salvación. Y ahí es que tenemos que empezar a analizar el título. Reconocer el tiempo que estamos viviendo. Ya ahí vino el Mesías sin presentarse todavía y le está diciendo, no le está hablando todavía de lo que ocurrió en su vida, le está empezando a hablar de la salvación poco a poco, sin prisa, con calma, pero que le llegue directo al corazón, porque así es nuestro Padre. Nos ama y desea que todos seamos salvos. Entonces, en el versículo 14 en específico es donde dice que le ofrece esa fuente de agua viva para la salvación, se lo explica. Ya ahí tenemos que tener un oído espiritual, porque si seguimos hablando y sin escuchar lo que Jesús nos está diciendo y las palabras que está usando, podemos pasar desapercibido un día más en nuestras vidas y siguió todo como si nada. Pero aquí ella está teniendo un encuentro con el Mesías, está teniendo esa palabra que la iba a sanar, esa palabra que la iba a salvar, que la iba a restaurar y que la iba a hacer una criatura nueva, porque a través de la palabra es que somos criaturas nuevas. Y después que le ofrece la salvación, en el versículo 16 la confronta y dice: Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. Y ahí la mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, haces bien en decir que no tienes marido. Él sabía la respuesta, pero tuvo que confrontarla. Y así nos pasa, y de eso doy testimonio, que cuando nosotros llegamos al camino de Dios, Dios nos atrae con mucho amor, con mucha paciencia, porque sabe el dolor que hemos pasado. Pero en algún momento vamos a vivir esa confrontación. Y ahí es que muchos dejan de seguir, ahí es que muchos no quieren aceptar que necesitamos cambiar, que necesitamos tener un nuevo corazón alineado al de Cristo para ser restaurados y para ser esas nuevas criaturas. Y esa confrontación es a través del Espíritu Santo cuando leemos la Biblia, porque necesitamos leer la Biblia, que es las palabras que Jesús nos dejó, para lograr que nuestro corazón se alinee, que nosotros podamos reconocer, DH, yo estaba así por falta de conocer esta palabra. Y a mí me pasó mucho. Así que solamente a través de las palabras de Jesús, de las palabras de la Biblia,
es que vamos a llegar a entender el propósito por el cual Dios nos hizo. Es que vamos a llegar, ¿verdad? A entender, a sentir, a percibir. Yo necesito ser esa persona por la cual Dios me llamó y me sacó del mundo, porque yo tengo un propósito y yo quiero vivir esa vida eterna con el Dios Todopoderoso. Y mira qué hermoso. Pero Jesús no estaba hablando con una persona incircuncisa, como le decían antes. Una persona que no conocía de la palabra. Ella conocía de la palabra. Y en el versículo 20, ella le contesta referente a lo que conocía. Nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. ¿Por qué ella le está diciendo eso? Porque ella dejó a lo mejor de confiar en Dios, de buscar esa conexión con el Padre, porque los judíos le habían dicho, ustedes no pueden adorar aquí. Y a base de esa desconexión, ella empezó a pecar buscando llenar ese vacío en los hombres, en el caso de ella. Pero muchas veces nosotros llenamos esos vacíos con alcohol, con droga, con compras impulsivas. Hay muchas formas, pero no importa cuál sea la forma. Nuestro deber aquí con esta palabra es reconocer que solamente Jesús nos da esas palabras de vida eterna. Y ella lo empezó a percibir y por eso empezó a decir, pero ¿y por qué me dijeron esto? ¿Por qué me dijeron que yo no puedo adorar aquí? Entonces, ¿dónde yo voy a adorar a Dios? ¿Cómo Dios me va a aceptar si ya yo he tenido 5 maridos? Ya yo me siento sucia, no me siento digna. No lo dice aquí, pero los pensamientos, cuando yo estuve en la carne, cuando yo estuve en mi pecado, yo sé lo que yo pensaba. Yo estuve en depresión 3 veces. Yo sé lo que la mente es capaz de generar. Y por eso es que Él le dice en el versículo 21, créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Y después le dice en el 23, y volvemos a escuchar con oído de espíritu, ¿qué es lo que estamos buscando? Reconocer el tiempo. En el versículo 23, pero viene la hora y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Y después le explica que Dios es espíritu, que tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. O sea, lo más que le quiso decir es que llegó la hora de romper esas doctrinas, de romper esas falsas ideas que han creado los hombres, porque se dejaron llevar por la humanidad y porque el enemigo los contaminó con las mentiras. Y esa humanidad empezó a romper, a distanciar, a quebrar el pueblo de Dios. Y ahí vino Jesús a rescatarlo, a ofrecerles salvación. Y a través de esas palabras que Él le ofrecía, de esa agua, que es la palabra de Dios, porque el agua la necesitamos para vivir. Y las palabras de Dios también, para vivir la vida eterna. Pues cuando Él le explica, Dios es espíritu, es como que tú no necesitas un lugar específico. Tú puedes adorar al Padre en espíritu y en verdad. O sea, las mentiras que has conocido las vas a desechar. Yo te voy a traer la verdad, porque Dios es el único camino, Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Pues si Dios quiere que nosotros, está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, pues yo necesito estudiar más la palabra. Yo necesito leerla, comérmela. Yo necesito conectarme en oración con el Padre. Y no es porque suene como una letanía o como algo como que, ay, eso es muy difícil, yo no puedo ser salvo, yo no voy a seguir a Jesús, yo no tengo tiempo. No, tiempo tenemos de más. Lo que pasa es que hay que distribuir bien nuestro tiempo y poner prioridades. Y esa mujer era una mujer culta, era una mujer que conocía de la palabra de Dios. Y cuando ella empezó a escuchar, empezó a ir reconociendo
el tiempo que había llegado frente a ella, el tiempo de salvación, el tiempo de desechar las mentiras y lo que me han enseñado que está mal y reconocer que hay unas palabras nuevas que me están ofreciendo salvación, que me están dando la oportunidad de que yo pecadora, me estás mirando a mí para limpiar mis pecados y para llevarme esa vida eterna. Esto está poderoso. Y así mismo lo está haciendo contigo y conmigo en todo momento, porque la carne peca. Pero el Señor, a través de estas palabras y de estos estudios y de escuchar, de seguir escuchando la verdad de Él, nos está llamando a esa salvación, nos está dando esa oportunidad nuevamente de perdonarnos, porque la palabra dice que sus misericordias son nuevas cada día. Así que mira qué hermoso, cuando Él dice ya llegó el tiempo, frente a ella estaba la salvación, y así mismo nos va a pasar todo. Siempre va a haber un momento que Dios nos toque. Por eso Apocalipsis dice, yo estoy en la puerta llamando. O sea, Jesús, Dios y el Espíritu Santo están trabajando incansablemente todo el tiempo, porque Él quiere que seamos salvos. Él quiere que lo escuchemos, que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Estás tú dispuesto a soltar tu humanidad, a soltar tu carne y a seguirlo para adorarlo y para tener esa vida eterna? Pues en el versículo 25, ella confirma que el Mesías dará cumplimiento de las profecías. Lo voy a leer. Le dijo la mujer, yo sé que el Mesías llamado el Cristo ha de venir y que cuando Él venga nos explicará tales cosas. ¿Viste que esa mujer sabía mucho de la Biblia? En ese entonces era el Torah solamente. Ella sabía. Y ella decía, no, pero es que el Mesías cuando llegue nos va a dar el cumplimiento de las profecías. El Señor Jesús estaba frente a una mujer que conocía la palabra de Dios, pero que a lo mejor se desvió por algunos, ¿verdad? Unas mentiras de doctrinas y de exigencias carnales que hubo en ese tiempo. Y mira cómo Él vino a traer la salvación y la usó a ella como un instrumento, como una trompeta de salvación para su pueblo. Porque de ahí, el versículo 28 y 29, ella salió corriendo a llevar las buenas nuevas. Ella tiró los cántaros, ella se olvidó del agua. Hello, recibió la salvación, recibió palabras. Ella recibió esa agua viva, ella lo sintió. Porque para tú salir corriendo y dejarlo todo y decirle a todo ese pueblo que estaba en tu contra, señalándote, que estaba juzgándote, que se burlaban de ti, y ella se le olvidó su humanidad, la soltó en manos del Señor y fue a llevar la salvación a su pueblo, y su pueblo creyó. Muchos creyeron, lo dice la misma palabra. Mira qué transformación tan hermosa hizo Jesús con esa mujer. Cuando ella recibió la verdad y pudo soltar las mentiras de seguir doctrinas falsas que te dicen, no, es que el Señor hay que adorarlo así. No, es que hay que decir tal palabra. No, es que hay que hacer esto. No, es que hay que lavarse las manos antes de comer. Antes era así. Y aún así, en este tiempo, que es el tiempo de Apocalipsis, también pasa lo mismo. Hay unas palabras que se van a revelar, que es ¿cuál? Ese libro completo está en profecías. Pues va a llegar Jesús, va a llegar ese cumplimiento. Lo va a dar. Y no lo digo yo, lo dice la misma palabra. Así que va a haber momentos que vamos a escuchar esas profecías cumplidas. ¿Y cómo va a estar nuestro corazón? Vamos a reconocer el tiempo. Vamos a estar alerta como la mujer samaritana. Ella conocía de la palabra. Así que una de las enseñanzas que me deja este estudio, ¿verdad? Leer esta historia de la Biblia, me enseña y me prepara a mí a que yo tengo que estar conectada con el Señor en su palabra, conectada en espíritu y en verdad, estarlo adorando, estar conectándome con el Padre, para que cuando yo tenga de frente mío la verdad, yo la reconozca.
y yo salir a llevar las buenas nuevas también y salvar a otras personas. Ser ese instrumento que Dios utiliza para que llevemos la palabra de Dios a otros, porque otros merecen la salvación. Y en el caso de ella, mira qué ejemplo tan hermoso, que a pesar, como lo dije, todos la señalaban y la juzgaban y ella no le importó eso. Ella le llevó la salvación. Ella recibió ese perdón de sus pecados. Ella recibió ese amor de parte del Padre. Y ese mismo amor que yo recibí, me estoy hablando a mí ahora, yo lo tengo que dar para adelante sin juzgar a nadie. Yo tengo que ser ese reflejo de Jesús aquí en la tierra. Esta historia a mí me encanta. Yo no sé si a ti te ha impactado tanto como me ha impactado a mí cuando la estudié así, bien, bien real, ¿verdad? Con la verdad. Y de verdad que me gusta. Me gusta mucho cómo el Señor utilizó una mujer, la primera persona, para escuchar que Él era el Mesías, que Él era la salvación. Él era ese templo de Jerusalén que necesitábamos adorarlo en espíritu y en verdad, de estar conectados con la vid, porque junto a Él daremos fruto. Y cómo ella logró reconocerlo y cómo ella fue ese instrumento útil en manos de Él. Qué hermoso, ¿verdad? Yo deseo que cada uno de nosotros podamos cumplir ese propósito hermoso que Dios nos ha llamado a hacer. Que olvidemos nuestra humanidad, que olvidemos nuestro dolor, que podamos sanar a través de Él y que Dios nos haga nuevas criaturas. Yo sé que lo va a hacer y yo sé que tú estás aquí con un propósito también. Dios te trajo para escuchar palabras de salvación. Así que vamos a reconocer el tiempo. Vamos a glorificarlo a Él siempre y vamos a seguir adorándolo en espíritu y en verdad. Dios te bendiga. Vamos a orar para comenzar este día con nuestro Padre Eterno. Amadísimo Padre Eterno, te damos gracias por las palabras que hemos recibido. Te damos gracias por la luz y el agua que hemos recibido de esta revelación de conocer la verdad. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando con fe, a seguir caminando hacia esa vida eterna y a ser instrumentos tuyos. Que tú nos utilices, Señor. Que tú, que tú nos sigas formando como vasija de barro y que podamos dar fruto, porque seguimos pegaditos a la vid que eres tú, Jesús. Te damos gracias, te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias por escucharlo. Gracias por compartirlo. Gracias por escribirlo. Leo todos sus mensajes, discúlpame. Me gusta leerlos, me gusta contestarle, me gusta orar por ustedes. De verdad que somos una comunidad de hermanos en Cristo. Los amo mucho, los bendigo y los veo el próximo miércoles con el favor de Dios. Bye.